Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su presencia. Tengo que comenzar agradeciendo la invitación al director del Instituto de Estudios Ceutíes, José Antonio, a Yolanda por su amabilísima presentación. Cuando empezabas hablando de figuras internacionales, el hoy sí, pero yo miraba para atrás y digo, ¿de quién habla? Nada, muchísimas gracias. Como siempre se nota el cariño que es recíproco, y yo casi que me resulta mucho más interesante contarles el viaje que he tenido que padecer hasta poder venir aquí. Salí de mi casa el lunes a las 3 de la tarde. En fin. No, bueno, ahora les comentaré por qué esta pequeña broma, porque realmente la intervención no va a arrojar, y estoy haciendo un poquito de spoiler, muchos resultados positivos, tal y como lo entendemos respecto a la historiografía española. El esquema, que siempre suele ser un poquito carta a los Reyes Magos, bueno, pues una serie de objetivos. En principio me planteaba contribuir a ofrecer una visión más completa de la dictadura primo-riverista a través de los historiadores marroquíes. Todo lo que les estoy contando está escrito, es un pequeño truco, todo el mundo me dice que es lo contrario a lo que debe ser un PowerPoint, pero yo lo utilizo para que ustedes no me presten atención, me diluya y se centren en el PowerPoint, que seguramente tendrán menos errores de los que pueda cometer yo durante mi intervención. ¿Por qué está entre interrogantes más completa? Pues por lo que les he adelantado, realmente hay poquito sobre la dictadura de Primo de Rivera y sobre Primo de Rivera en sí. Pero bueno, lo interesante es ofrecer, porque también es interesante ver los silencios, las voces y los silencios, las presencias y las ausencias, cómo se calibra cada una de las actividades, episodios, intervenciones y personajes durante este periodo de tiempo. Así que en este sentido creo que sí se puede contribuir a ofrecer por lo menos cuál es la visión de algunos historiadores marroquíes. Esto me lleva a aportar un corpus bibliográfico, a acercarles un corpus bibliográfico. Alguno de ustedes me consta que lo conoce, otros espero que no, porque si no esto va a ser muy aburrido, en 4 lenguas principales como son el árabe, el francés, el inglés y el español. Analizar el tratamiento historiográfico, como digo, de este periodo, que oscila entre dos tendencias a priori contradictorias o contrarias: los estudios descolonizadores. Reivindico el prefijo des en castellano, no existen los estudios decoloniales, descolonizadores en castellano, y subrayar por otro lado el peso del legado colonial en clave cultural y su influencia en esta historiografía marroquí. Reflexionar finalmente sobre la alteridad desde esta óptica marroquí que pretendo abordar, con un factor realmente mucho más influyente del que podamos calibrar a priori, que es la politización de esta historia marroquí en cuanto a temáticas y enfoques abordados, como digo, las voces amplificadas, los silencios prolongados y una especie de identificación entre lo que será la zona norte de protectorado español y la propia política española. Llega un momento en que forman parte de una misma unidad dentro de la producción historiográfica marroquí, en el sentido de que van a quedar relegados a un segundo plano. Las fotografías no son casuales porque representan 4 ejes fundamentales de lo que va a ser la figura de Primo según la historiografía marroquí consultada. Primero, con el rey. Es muy significativo que un país con una monarquía alauí tan reforzada, especialmente en los últimos tiempos, pues se refleje siempre la imagen de Primo de Rivera como el gran apoyo del monarca, como el gran sustento en tiempos especialmente complejos para el rey español. La imagen con Franco, por supuesto, y sobre todo cómo influye en la evolución de la lucha anticolonial liderada en el norte por Raisuni y finalmente también por Abdelkrim. La estructura, una breve descripción del corpus, la contextualización del corpus y una serie de reflexiones finales. Claro, yo en principio el punto de partida, pues España, ¿no? ¿Qué se ha hecho en España? Con un maravilloso volumen en la revista de Historia Contemporánea, la imagen de la dictadura de Primo de Rivera en las cancillerías europeas, donde están algunos de los participantes en estas jornadas, como Susana Sueiro, una auténtica autoridad en la materia, nuestro querido también Juan Avilés, por desgracia desaparecido, en fin. Y artículos centrados en la historiografía sobre la dictadura de Primo de Rivera. Y mi intención, a priori, era hacer lo mismo. Lo que ha sucedido es que la historiografía marroquí discurre por otros derroteros y no me ha sido posible realizar el mismo estudio.
pese a que tanto en las relaciones internacionales como en la política nacional, como están viendo, el protectorado fue especialmente importante. Comienzo con unos breves apuntes históricos, siento repetirme, pero creo que es fundamental para contextualizar la evolución de la historiografía marroquí. Entre 1956 y 1980 es un periodo muy convulso de rivalidades, no solo entre la dinastía Alauí y el Istiklal, como está ahí indicado, sino también entre otras fuerzas políticas, otras rivalidades internas, por hacerse con el control y los destinos del país. Y esto se ve reflejado luego en qué tipo de producción vamos a tener y en qué tipo de historia oficial después de la independencia se va a publicar. A partir de 1956, al mismo tiempo, se produce un proceso de neocolonización. Como bien sabemos, a nivel interno hay una preponderancia de la élite del sur, de los cuadros administrativos e instituciones del país. Esto supone silencio, la marginación del norte en todos los aspectos, incluyendo también el papel que habían tenido durante la lucha de independencia y posteriormente en este nuevo Marruecos, y en la producción historiográfica. El norte casi va a desaparecer, salvo el capítulo de Abdelkrim, claro. A nivel exterior, pues estrecho asesoramiento de Francia, como bien sabemos, mientras el inmovilismo de la política española sume a las relaciones bilaterales en una crisis fruto de un traumático proceso de descolonización, y me gusta mucho la definición que utiliza Rosa Pardo, porque habla de relaciones envenenadas entre los dos países. Y es otro factor a tener en cuenta del por qué en la historiografía España tampoco va a estar presente en este sentido, o sí lo está en términos bastante negativos. En general, esta defenestración del norte, como digo, se mantiene durante muchísimos años. Y la defenestración del norte del país, junto a las relaciones envenenadas con España, hacen que el cóctel sea perfecto y que todo lo que suponga la historia del norte, salvo Abdelkrim, que es utilizado como símbolo de la unidad nacional, sea prácticamente olvidado o silenciado. Les pongo simplemente un cuadro ilustrativo de lo que supuso la evolución de las relaciones a nivel interno y a nivel exterior en todo este proceso hasta llegar a la polémica declaración sobre la marroquinidad del Sáhara emitida por el gobierno español en abril del 2022, pero sobre todo para que vean pues, que esas relaciones envenenadas continuaron durante varias décadas. Y al mismo tiempo, como en el lado marroquí, tenemos los famosos años de plomo, que llegan prácticamente oficialmente hasta 1999, fecha en la que accede al poder el nuevo monarca, el actual rey Mohammed VI, con esa comisión, la IER, la Instancia Equidad y Reconciliación, que realiza un primer proceso de memoria histórica, también con bastantes carencias, pero al menos se realiza, donde comienza a visibilizarse la historia del norte, los abusos cometidos en el norte y también en el sur del país. Por eso pongo presencia de casos saharauis y rifeños. Les recomiendo en este sentido el documental de Leila Kilani, Nuestros lugares, ellos de 2008, refleja un poco esa cruz de lo que fue la Instancia Equidad y Reconciliación, y se lo recomiendo especialmente para que vean hasta qué punto la estigmatización de toda una parte del país, de toda una región, de una serie de familias, perduró durante mucho tiempo. Y eso tiene su reflejo, evidentemente, también en la producción historiográfica. En este contexto tenemos un primer proceso de una historiografía oficial que coincide con los años de plomo, que van desde el 56 al 99 oficialmente. Podemos discutir el marco cronológico, pero bueno, más o menos esta es la fecha más consensuada, donde hay, una gran impronta postcolonial en cuanto a la construcción de unos mitos fundacionales de ese nuevo Marruecos. Hay historiadores que además van a tener una activa participación en la vida política y de los medios de comunicación del país. Hay mucho periodista historiador, hay mucho político historiador, diplomático historiador. Podríamos discutir el término historiador, de acuerdo, según los cánones occidentales, pero lo cierto es que actúan como tales, que dan a conocer una versión de la historia, que utilizan una serie de documentación y una visión que es la que al final acaba construyendo, como digo, esta historia oficial. Hay un segundo periodo en el que tenemos una cierta alternancia, por un lado de renovación, por otro de continuidad respecto al primer periodo, coincidiendo con el tímido aperturismo iniciado en la década de los 90.
Hay una historiografía oficial, continuista, hagiográfica para muchos personajes y en numerosos episodios, sureña, historia escrita desde el sur, para el sur, y evidentemente afrancesada, utilizando muchas fuentes de documentación de la narrativa colonial francesa y en la línea pues, que lo que fue desde sus comienzos el Tratado de Fez se firma con el gobierno francés, Francia es la potencia colonial y España de segundo orden. Por tanto, hay una preeminencia de esa Francia continuada, como digo, posteriormente por esa impronta cultural y por esas relaciones bilaterales construidas a partir del 56. Pero en este aperturismo comienza ya desde finales de la década de los 70 con cuentagotas, ¿de acuerdo? No es significativo, tendríamos que hablar finales de los 80, principios de los 90 para consolidar esta nueva línea. El norte, aprovechando este aperturismo, comienza a romper su aislamiento. Y es cuando se recuperan para la historia nacional personajes como Raisuni, Hamido Sukan, lugarteniente de Raisuni, Abdesalam Ben Nuna, que había sido citado, pero no con la importancia, o al menos no en toda su complejidad, en toda su labor realizada hasta ese momento por la historiografía oficial, Abdesalam Ben Nuna, padre del nacionalismo marroquí, o personajes pues, como Abdelhalak Torres, fundamental para entender el nacionalismo en la zona norte, especialmente en la antigua zona del protectorado español. Digo zona norte incluyendo a veces Tánger en general, en este caso como presidente del Partido Reformista Nacional, el principal partido rival posteriormente del Istiklal en el país. Como digo, hay una especie de relanzamiento. Bien, se comienzan a rescatar estos personajes, pero hay un problema, que es que se produce un fenómeno de sobrecompensación. Han sido muchos años de marginación y como los mitos fundacionales se mantienen, estos personajes también van a ser en cierta forma mitificados de la misma forma que ya están los de la zona francesa. Y esto pues dificulta todavía más que exista una vía intermedia donde se aquilaten y se calibren de una forma pues, con un poco más de rigor histórico las luces y las sombras de determinados personajes. Pero al menos hay una presencia y hay una revitalización en el norte del país en este sentido. Los silencios cómplices siguen estando presentes, tanto en los temas y los personajes abordados procedentes de la antigua zona sur como de la zona norte, y esto también es especialmente significativo. Y al mismo tiempo comienza la reivindicación de una historia rifeña, una historia que había sido también marginada, que había sido silenciada ante la ausencia de reconocimiento oficial que actualmente sí existe en la Constitución, de que tanto la identidad amazigh como su lengua forman parte de la identidad plural de Marruecos, y así se expresa en el texto constitucional. Y esta reescritura de la historia amazigh tiene también sus luces y sus sombras. Hay también un fenómeno de sobrecompensación. Ahora resulta que todo era amazigh, ahora resulta que todo existía en época amazigh, ¿de acuerdo? Pero dentro de esta sobreexposición o sobrevaloración, sí que hay cuestiones muy interesantes que rompen con los mitos fundacionales, que cuestionan algunas verdades oficiales que se habían dado por consolidadas, especialmente en lo que respecta a la gran figura de la lucha anticolonial como es Abdelkrim. Se recupera la figura de Abdelkrim, pero no como un líder de unidad nacional, sino como un líder netamente rifeño de una república por y para los rifeños, que no guarda relación con el margen central. Y esto es realmente rompedor en un país como Marruecos con la tradición historiográfica que venimos hablando. En cuanto a la visión realmente crítica, académica, digamos, de contrastar textos, documentación, narrativa colonial, la documentación nacionalista existente, la que se haya podido rescatar, realmente es muy escasa y está bastante delimitada y limitada por la politización de la que ha sido objeto y, como digo, por una impronta y una hegemonía francesa en todos los órdenes. ¿Qué tenemos actualmente por terminar este recorrido? Pues, por desgracia, hemos vuelto a la continuidad. La politización de la historia y las líneas rojas
las líneas rojas oficiales y las líneas rojas no oficiales, que son las más peligrosas, son las que realmente crean más autocensura entre los autores marroquíes en la actualidad. Decían, ¿quiénes eran? No son buenos tiempos para la lírica. Golpes bajos, efectivamente. Pues no son buenos tiempos en Marruecos para ser historiador ni para ejercer una labor cultural actualmente, porque realmente el discurso oficial y la politización ha llegado a un punto verdaderamente inquietante y muy frustrante para el mundo académico en general. Estas líneas rojas siguen estando muy presentes, muy presentes, y yo no puedo evitar recomendarles la lectura de uno de los pioneros del periodismo en Marruecos, encarcelado durante los años de plomo en Der Sherif, Khaled Jemai. Seguramente, no sé si lo conocerán, es el padre de Boubker Jemai, el antiguo director de Telkel, uno de los pocos semanarios marroquíes francófonos, críticos, y que da a conocer noticias que suelen tener luego problemas con la censura. Tiene un libro con su experiencia carcelaria llamado Presuntos culpables, realmente significativo, abordando esta autocensura, estas limitaciones que los propios intelectuales terminan aplicando a su producción y a su docencia en el ámbito académico, a sus exposiciones en el ámbito universitario, que es lo que más relación y más conocimiento tengo. Hay una amazigidad que se está marcenizando, hay una vuelta atrás, hay una captación y una especie de reivindicación de que la identidad amazigh siempre estuvo presente en la agenda oficial, siempre formó parte de este Marruecos oficial, y hay un control también bastante evidente de lo que se va produciendo en este sentido. Hay una extensión a Latinoamérica, muchísimos estudios de repente con la presencia árabe en América, los estudios ibero-americanos. No es casual. Hay una intención con un trasfondo político importante y con una atracción del mundo americano en general, muy notorio en términos comerciales y en términos políticos y diplomáticos, con la cuestión del Sáhara todavía pendiente. Este es el panorama. Dicho esto, 1923-1930, ¿por qué busco? ¿Cómo busco? Bueno, historiografía, dictadura, Miguel Primo de Rivera, abandonismo, prisionero, Raisuni, que se convierte en el gran aliado en sus últimos años, que acaba siendo, de hecho, capturado por Abdelkrim. Colaboración francesa, desembarco, avance, conquista, rendición de Abdelkrim, pacificación, protectorado civil, protectorado militar. Bueno, son términos en general que he ido buceando en el corpus que he podido consultar. Créanme, labor ardua. Y en rojo, pues lo que he podido hallar, nada, levemente, algo, poquito, poquito. Se ha consultado historiografía, parte representativa de lo que considero la historiografía oficial, obras representativas de esta nueva historiografía, y de la época de 1923 a 1930, que sería el periodo de Primo de Rivera, algo fundamental, 3 vértices: Rif, Abdelkrim, óptica francesa, qué hacen los franceses en el Rif, y la identidad propia de esa amaziguidad del Rif. Es fundamentalmente las 3 claves en las que se desarrolla lo que he podido consultar. El corpus vaciado completo en busca de esta época, además de 60 títulos, aparte de algunos blogs y revistas, y como digo, apenas hay menciones directas. Directas, entendiendo por una monografía, un capítulo, la visión de Primo de Rivera, la actuación, la política colonial de Primo de Rivera. Siento decirles que como tal, no. Al menos no me consta en lo que he podido consultar. Se me puede haber pasado algo y evidentemente el corpus seleccionado tiene también sus limitaciones y se habrá quedado algo fuera. El corpus en inglés me interesa y fíjense las fechas: 97, ya en plena apertura, 2000, 2013. En 1997, Mohamed El Mansour publica un capítulo dentro del volumen The Maghreb in Question, Issues in History and Historiography, sobre la historiografía marroquí desde la independencia. Me acerqué a este capítulo con verdadera fruición, deseando encontrarme algo interesante, algo crítico, algo esperanzador,
Y sin embargo me encontré, por eso lo pongo en verde, verde esperanza, verde Betis. Digo Betis porque como apenas ganamos, pues por ilusión, ¿no? Por reconocimiento. Hay aspectos positivos, el reconocimiento de la politización de la producción historiográfica. Bien, se reconoce que hay ahí un sesgo importante, pero se justifica como fase necesaria para romper con el colonialismo. De nuevo, el fenómeno de sobrecompensación. No se admite el silencio respecto al norte del país, que me parece especialmente grave. No se reconoce que hubo una historia también y que hubo una participación activa de figuras, de sociedades, de la mitad del país, que queda en segundo plano. De hecho, se llega a afirmar que el norte no representa un interés histórico y, por supuesto, España tampoco, ¿eh? Ya he hablado al principio, ya les he adelantado esta identificación entre antiguo protectorado español y España, y no se emprende ninguna revisión crítica de los mitos fundacionales. Abdelkrim sigue siendo el símbolo de la unidad del país en su lucha anticolonial. Bien, primera decepción. Año 2000. Muhammad Tahtah, entre el pragmatismo, el reformismo y el modernismo, el papel político-religioso de los Jattabi dan en el Rif. ¿Por qué me vuelvo a referir a Abdelkrim y voy a estar todo el rato hablando de Abdelkrim y de Raisuni? Porque vuelvo otra vez a que es la única forma de bucear en el periodo de Primo de Rivera desde la óptica marroquí. Los marroquíes en este periodo no ven a Primo de Rivera, ven a Abdelkrim y en muchísima menor medida, coincidiendo con la revitalización del norte, a Raisuni. A ver, aquí qué vemos. Absoluta invisibilidad de España. Es interesante que habla de un Abdelkrim muy pragmático. Esto da pie a diversas interpretaciones y podría entenderse como un cierto cuestionamiento de determinadas actitudes, hasta entonces, admitidas como tal sin ningún tipo de crítica, pero también hay una serie de argumentaciones que no se justifican y que están ahí. Bueno, sabor agridulce. 2013, Driss Maghraoui, revisitando el pasado colonial en Marruecos. Uy, Routledge, para los académicos. Editorial buena. Bueno, pues de nuevo, total ausencia de la lucha anticolonial y del nacionalismo. De nuevo, decepción. Quiero señalar que digo holandés porque tengo un pequeño debate con mis amigos neerlandeses. Soy futbolera, como ya se me ha notado por el Betis, y viendo el último partido clasificatorio, ellos dicen Holland, Holland, con lo cual de Netherlands pues me van a permitir que nos olvidemos. Si ellos mismos se califican como Holland, pues yo digo holandés. En holandés y en alemán, ¿por qué en holandés? Muchísimo Imazighen, emigrante desde los años 80, y en alemán también se están publicando obras centradas en la historia rifeña. Pero son obras que hasta donde me han podido traducir algunos colegas, el presupuesto de cerveza llegó a unas pocas páginas. No he podido continuar con la traducción interesada. Tengo que decir que hay una total ausencia de la presencia española y una visión española que es la que nos gustaría encontrar, ¿no? De nuevo, desde la óptica amazigh, se sustituye la óptica marroquí por la óptica amazigh, si me permiten la diferenciación, y bueno, poco más. Los estudios sociales y descolonizadores, tampoco parece que esta posición esté adquiriendo interés dentro de lo que son los propios autores marroquíes o de origen marroquí. Corpus en árabe y en francés. Tenemos 4 grandes figuras, no son las únicas, pero son las más conocidas. ¿Por qué les pongo aquí sus...? Bueno, los de los nombres en árabe ha sido una fricada, me encanta que se note que tenemos la formación en árabe. Bueno, pues porque son realmente los que van a marcar una tendencia hasta el día de hoy y porque son los que van a influir en importantes historiadores españoles también en muchos aspectos, para bien y dentro de la historiografía marroquí, pues también con determinadas carencias. Germain Ayesh, Abdelkarim Ghaleb, Abdel El Arwi y Mohamed Sniber. Tengo que comenzar con un momento clave, 1973, París, primer coloquio sobre Abdelkrim. Unas actas muy conocidas que se publican en el 76 y que van a marcar esta historiografía oficial. Abdelkrim mitificado, Abdelkrim símbolo de la unidad, Abdelkrim como una república democrática, Abdelkrim como unas instituciones modernas, Abdelkrim Bien, ¿por qué lo digo? Porque en 2018 se volvió a reeditar y creo que no es la última reedición que se ha realizado.
Y esto sigue estando muy vigente. Reedición íntegra. No ha habido revisión, no ha habido actualización, tal cual. Con lo cual esta mitificación sigue estando muy presente. Esta historiografía oficial sigue formando parte importante del legado y del sustrato académico de la historiografía. Germain Ayash, como ven, todos son del sur. Por eso, perdonen que vuelva otra vez aquí. Todos son del sur. Saidia, Fez, Zemmour, Saleh. En el caso, además de los Sniber, una familia con larga trayectoria en la vida política y diplomática del país. Aquí vuelvo otra vez a la interacción entre política, medios de comunicación, periodismo e historia, que a veces no es lo más conveniente, especialmente en el contexto marroquí que les he tratado de señalar, y estas van a ser las figuras que marquen un poquito. Van a romper en determinadas cuestiones. No quiero que se entienda que hay mitos fundacionales que se cuestionan, hay voces que se dan, como por ejemplo en el caso de Abdel Alaoui del sur y de personajes del norte. Hay pasos adelante, hay reivindicaciones importantes, pero en conjunto es verdad que siguen un poco este silencio y este papel secundario del norte y la importancia de los autores franceses. Bien, como digo, esto es lo que sigue en 2018 y seguimos en 2023. Germain Ayash tiene una obra fundamental en 1981 que está influida por la gran obra de Al-Fassi, el gran nacionalista, Haraka al-Wataniya fil Maghreb al-Arabi, los movimientos nacionalistas en el Magreb árabe, traducido por Arrisala en 1948, hay una traducción española. Y como digo, esta primera historia del 48 hizo mucho daño porque es una auténtica, yo diría que, no sé si huida hacia adelante, pero es quien pone los cimientos de lo que luego va a ser la historiografía oficial. Al-Fassi son ellos, por ellos y para ellos, como rezaba uno de los lemas del Istiklal, el Magreb Lina, el Magreb Lana. Entonces, bueno, pues es una visión absolutamente centrada, no ya en el papel del sur, sino en todos y cada uno de los representantes del Istiklal, que fueron los que llevaron al país a la independencia, los que estuvieron siempre a la vanguardia y los que lideraron absolutamente todos los hitos, salvo, efectivamente, la lucha de Abdelkrim, pero también se establece la relación con ese Abdelkrim político rescatado a partir del 47 en el Cairo. Entonces, bueno, esta es la primera versión oficial que se va transmitiendo con pequeñas, grandes modificaciones a lo largo de la historiografía. Por eso digo que hace tanto daño. Lógica, por otra parte, él es el autor, evidentemente no va a autocriticarse en su obra, pero, como digo, sienta las bases de lo que va a venir después. Y lo que va a venir después, en el 68, es todavía peor, porque es Mohamed al-Alami, Zaymer Rif, Mohamed Abdelkrim el-Khattabi, que va un paso más allá de lo que fue Fassi y que coloca a Abdelkrim bueno, pues en un pedestal, en una figura absolutamente intocable, atribuyéndole además unas características ideológicas a su movimiento y unos objetivos políticos que nunca tuvo. Viene a englosar, como digo, la herencia ya transmitida desde el 48 y va a ser lo que marque esta historiografía. ¿Qué sucede con Ayash? Pues que Ayash toma parte de este legado, pero cuestiona otro. Es importante porque, para empezar, consulta documentación española, es uno de los pioneros en consultarla, es citado por los marroquíes historiadores en la actualidad, tuvo una gran influencia en autores de referencia en este país, como es María Rosa de Madariaga, desgraciadamente desaparecida, derriba tópicos importantísimos de la narrativa colonial, pone el foco evidentemente en la narrativa francesa porque era la que le interesaba, la de mayor difusión, la que estaba marcando la tendencia en el país. Destruye esa dicotomía entre Bled Mahsen, Bled Siva, un país sumido en la anarquía, y por eso se justifica la colonización, desmonta todo este mito, minimiza los efectos de las revueltas y de las rivalidades internas, pero se muestra bastante acrítico, y ahí enlaza con estas dos obras que les he comentado, con los líderes y la actuación del movimiento rifeño. Y es una auténtica autoridad, como digo. Abdel Alaoui, de nuevo,
3 obras fundamentales, 75, 92 y 96, ven de nuevo la evolución en los años 90. Bien, no me voy a parar mucho, tiene sus obras traducidas en español, no todas, pero sí las más importantes, sobre todo los orígenes sociales y culturales del nacionalismo marroquí, una obra muy importante, rompedora en muchísimos aspectos, mucho más importante de lo que nos creemos, da visibilidad y da voces a episodios y personajes hasta entonces que nadie había tratado, pero España tiene de nuevo, es meritorio, pero es insuficiente, ¿de acuerdo? Apenas aparece. La obra del 92, Mafhum al-Tarikh, entendiendo la historia, está escrita en clave descolonizadora, pero mantiene muchas de las tesis oficialistas. Hay muchos silencios, no hay presencia española de nuevo, salvo en Anual y desde el punto de vista del movimiento rifeño. Y en el 96, Mejmed Tarikh al-Maghreb, antología de la historia de Marruecos, colección de la historia de Marruecos, está bastante condicionado por los objetivos previos de nuevo, centrarse en la historiografía colonial francesa y desmontar algunos de los estereotipos. Volvemos a encontrarnos una ausencia significativa del norte en su reconstrucción de la historia, pero es verdad que cubre algunas lagunas. Por lo tanto, hay que aquilatarlo en su justa medida. Es importante, pero, como digo, insuficiente, desde el punto de vista que a nosotros, por lo menos a mí, me hubiera gustado encontrar. Abdelkarim Ghallab. Abdelkarim Ghallab tiene una monumental obra, Tarikh al-Haraka al-Wataniyya al-Maghribiyya, min Nihayat al-Harra al-Rifiyya ila al-Istiqlal. Historia del movimiento nacionalista marroquí desde el final de la Guerra del Rif hasta el comienzo el inicio de la independencia. ¿Por qué tomo esta obra? Porque se remonta un poquito más de los últimos años de la Guerra del Rif. Coincide con Primo de Rivera, coincide con esta época. Vamos a ver que ofrece, pues desgraciadamente, óptica oficial en muchos aspectos, una perspectiva francesada respecto a España, lo sitúa como una especie de combinado de piedras siempre al remolque de Francia, lo cual no deja de ser cierto en muchísimas ocasiones, ¿de acuerdo? Pero no se profundiza un poquito más, no se vislumbra una visión un poquito más global, un poquito, ¿cómo decir? Se me queda también corto en muchísimos aspectos y, de nuevo, en la lucha de Abdelkrim hay lo que yo considero que es una minimización del papel de la actuación española. Hay una página que les recomiendo y es curioso porque contrasta con esta novela, la novela traducida y publicada por Ediciones de Oriente y del Mediterráneo, Génesis, donde narra, hay más historia dedicada a la parte española en esta novela que en Tarikh al-Haraka al-Wataniyya. Y a mí me parece especialmente significativo. No sé si es por una cuestión de censura, de autocensura que venimos hablando, porque esto no deja de ser una novela histórica y esto nos puede dar una clave también de por dónde van los derroteros, pero me parece especialmente interesante cotejar ambas obras porque realmente es sugerente lo que podemos encontrar ahí y por eso les he traído la contraportada, por lo que se cuenta, que ya digo, ofrece más información que la monumental obra del 76. Mohamed Sniber, bien, hay un portal dedicado, aparte de su producción, la Asociación Marroquí para la Investigación Histórica, como ven en francés, bien. No he conseguido saber exactamente su vinculación con España, sé que falleció aquí, pero de nuevo, como digo, sur, de familia de diplomáticos y políticos de generación en generación, Mahsen, podríamos hablar. Primera obra en el 76, el papel de Abdelkrim en la lucha por la liberación, donde en esas famosas actas publicadas con motivo del primer gran congreso dedicado a la figura del rifeño. Escribe también, me parece muy significativo, fíjense, el único título que escribe en inglés es sobre el Sahara. No es casual. Y habla de una descolonización indivisible. Año 80. Bien. 85, la Guerra del Rif, con Mohamed Ben Abdelkrim. Volvemos otra vez en un volumen colectivo dedicado al Memorial du Maroc, en el volumen quinto, una especie de enciclopedia, visión oficial, no aporta absolutamente nada sobre la política española. Y en la del 90, Sihafat min Wataniyya al-Maghribiyya, páginas del nacionalismo marroquí, a ver si encontramos aquí algo. De nuevo,
Es interesante porque no establece una conexión directa, como hacía Fassi, como hacía en cierta medida, en algunos pasajes, Larui, entre el movimiento rifeño y el nacionalismo político de los años 30, no establece esa relación directa, muy interesante, pero de nuevo una total ausencia del norte y España es absolutamente invisible. Tenemos una breve semblanza de la producción de Schnieber, me parece interesante consultarla, y también refleja esta continuidad y cómo estos primeros historiadores siguen teniendo hoy en día mucho peso en lo que se viene publicando e investigando en Marruecos. Esta semblanza está publicada por la revista de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Rabat. Tenemos otros historiadores importantes, empezando por el que fue primer ministro, un primer ministro historiador. Bien. Y uno de los hombres más honrados, dicho por quienes le conocieron y por coetáneos que estuvieron cerca, supuso un gran aperturismo y una ventana de ilusión que luego, por desgracia, no pudo materializarse, al menos como él hubiese querido, durante los años que ocupó, como digo, cargo fundamental en el gobierno. Él era jurista de formación y se le nota. Tiene un artículo, Las instituciones de la República del Rif, donde ofrece una óptica jurídico-legal bastante benevolente, aunque se señalan algunas fallas, y me parece muy valiente y muy interesante por su parte, porque volvemos otra vez al famoso coloquio que inicia esa mitificación oficial de Abdelkrim. Pero volvemos otra vez en el caso español, que es el que me interesa, aunque parezca que no, pero yo sigo buceando, intentando encontrar algo español. La resistencia y la lucha es contra Francia. Mohamed el-Qadi, de nuevo, una biografía sobre Abdelkrim. A ver qué aparece. Nada. Estela del Alami, totalmente agiográfico. 98, Mohamed Ahmed Dahesh. Ahmed Raisuni frente al colonialismo franco-español. ¡Hombre! ¡Colonialismo franco-español! Esto promete. Bien, vamos a ver qué hay dentro. Nah, absolutamente poco. No poco por la presencia que tiene España, poco porque se basa en autores que ya habían publicado. Uno de ellos español, Designer, y el otro, Ibn Asus Hakim, al que me referiré al final. No puedo irme sin hablar de mí, Ibn Asus Hakim, porque además es prácticamente el único, en español desde luego es el único, que se dedica a Primo, breves menciones, pero aparece la palabra Primo, bien, de Rivera. Zakia Daoud, la tenéis ahí abajo, también me gusta incluirla. Bueno, ¿por qué? Pues porque pese a que su obra no engaña a nadie, una epopeya de oro y sangre, un estudio mucho más literario que histórico, a ver qué aparece, a ver si hay alguna mención, a ver si hay alguna ficcionalización. Absolutamente nada. Haluk Temsamani. Bien, aquí nos vamos a Raisuni, porque recordemos que Raisuni también en estos años se convierte en una figura central. A ver si en Raisuni encontramos algo. No va a ser. Ni en Temsamani, que tiene, como veis, prácticamente, bueno, se nutre, la del 99 se nutre de los contenidos del 96, reproduce la visión colonial, la oficialista marroquí y continuidad con el corpus anteriormente descrito. No ya respecto a la invisibilización española, sino a la propia figura del norteño Raisuni. Con lo cual, absoluta decepción, al menos por mi parte. Muley Abdelhadi Alaoui, a quien tuve el placer de conocer hace años ya, no digo cuántos, peino canas, calculen ustedes. Marruecos, del Tratado de Fez a la Liberación. Volvemos a ese Tratado de Fez con Francia, pista de lo que nos vamos a encontrar. Y el Marruecos, entre el control de Francia. Aquí me falta parte el Marruecos y Francia. Pues no engaña a nadie, efectivamente. Textos y documentación, narrativa colonial francesa, contrarréplica de la narrativa oficialista marroquí y poco más. Amizian, Mohamed Amizian, 2002. De nuevo, obra dedicada a Khattabi. Línea oficialista, mitificación del personaje. Estamos en 2002. 2002. Seguimos con esta línea continuista. Nada, los españoles, nada. Bueno.
2003, Zabib Najib, Abdelkarim Khattabi, 1882-1963. ¿Para qué les voy a engañar? Poquito más. Hice una lectura transversal porque ya desde los primeros capítulos me imaginaba cómo iba a continuar y salvo gran sorpresa que me haya perdido, que espero que no mucho más. 2013, Fátima, la tenéis ahí, Fátima Jema'i al-Hbabi, Mohamed Abdelkarim al-Khattabi, wa Qadaya al-Maghrib al-Yawm. Me interesa el título. Mohamed Ben Abdelkarim al-Khattabi y la cuestión de Marruecos hoy. ¿Qué hace? Reproducir lo importante que sigue siendo Khattabi, el símbolo de la unidad que es Khattabi. Khattabi además como prueba de que desde siempre los rifeños formaron parte de una identidad marroquí plural, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a la novela histórica, vamos a ver. Omar Munir, Raisuni el Magnífico. Hombre, Raisuni el Magnífico, bien, un apelativo positivo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hace? Cambia el nombre de Abdelkrim por Raisuni, tal cual. Quiero decir, mitificación. Oye, es la primera mitificación de Raisuni, tiene su mérito. Pero volvemos otra vez a que es cambiar de collar para quedarnos con el mismo perro, ¿de acuerdo? Bueno, entendemos que es una novela, bien, pero... Y de nuevo, españoles, poquitos. Las dos portadas, como ven, de los libros de Mullah Abdel Hadi. Y volvemos a Benazuz, en árabe. ¿Por qué? Porque dedica varias obras, tanto a Raisuni como a Abdelkrim, donde hay muchos silencios. Hay que entender el contexto y hay que entender que es un norteño que viene a reivindicar lo norteño. Silencios muy convenientes, críticas muy medidas y otras muy feroces. Se lo podía permitir por la situación que tenía dentro del Marruecos de aquellos años, uno de los pioneros en publicar sobre el norte y, como digo, cositas positivas y otras no tan positivas. Utiliza documentación española, pero claro, ¿cuál es el problema? Que se basa prácticamente en documentación española, documentación marroquí muy poquita, porque entre otras cosas hay muy poquita y es verdad que trata de no emitir juicios de valor, escribe, tiene un estilo como diario de campaña, un estilo como muy telegráfico. Esto es positivo y negativo, porque el que no emita juicios de valor de manera directa no significa que nos subyazca ahí una ideología y un posicionamiento bien marcados. He empezado por decir que es el que lidera el movimiento de revitalización del norte. Pero es verdad que aporta una serie de detalles de la documentación española que contrasta con la documentación francesa y con la oficialista marroquí, bien, que por lo menos en algunos aspectos nos sirve de ayuda y de aportación a conocer un poco todo este periodo. Interesante, el libro del 86, porque es el primero en traducir al árabe el testimonio del lugarteniente José Casares Lucas. La guerra del Rif, desde el punto de vista, desde las memorias de un testigo, Shahid Ayan Isbani. Y me parece muy interesante que tome esta iniciativa para dar a conocer a los marroquíes arabófonos, entiéndase, el nivel cultural es el que es, era el que era en el 86, esto está dirigido fundamentalmente a la élite y a muchos de sus colegas, con lo cual no da puntada sin hilo. Y me parece muy interesante esta traducción de un testigo de la guerra del Rif. Pero de nuevo, de primo en estas obras y de la actuación en concreto del gobierno de Primo, poquito y siempre desde las consecuencias que van a suponer para Raisuni o Abdelkrim. La obra del 81, Mawqif al-Sharif al-Raisuni min al-Istimrar al-Faransi, la posición del Sharif al-Raisuni en la lucha con los franceses, reivindica a Raisuni como héroe, lo que podíamos llamar una sobrecompensación respecto a Abdelkrim,
pero no hay ninguna mención a Primo de Rivera ni a los hechos acontecidos durante la dictadura de manera directa. الشريف الريسوني والمقاومة من الاصطلاح في شمال المغرب, Sherif el-Reisuni y la lucha armada en el norte de Marruecos. De nuevo nos encontramos que no hay una mención directa a la política española, sino las consecuencias y a la actuación del Sherife como protagonista en primera línea de su narración. Y lo mismo sucede con la obra del 83, Mawarik al-Thawra al-Rifiyya, ¿de acuerdo? Las batallas de la revolución, de la revuelta del Rif. En el libro del 86, dedicado de nuevo a la guerra del Rif, aquí tenéis la portada de las memorias del lugarteniente José Casares Lucas. Interesante que haya querido incluir en español, luego el texto está todo en árabe. Y tenemos año 73, congreso en Francia, muy significativo que fuera en Francia, sobre Abdelkrim. Bueno, pues en el 95 en Tetuán organiza el primer coloquio internacional con presencia española, mínima, pero presencia española, muy destacada, entre ellos por mi amigo, mi querido Ricardo Barceló, el primer congreso sobre Raisuni, intentando emular, sin decirlo, lo que se hizo en el 73 con Abdelkrim. Revalorizar, reivindicar la figura de Raisuni y con él la política española en la zona, sin hablar de nuevo específicamente de Primo de Rivera o del gobierno de Primo de Rivera en comparación con los gobiernos anteriores y posteriores, pero sí una reivindicación del papel de España. 16 textos que abordan la actuación del Sherife con su enfrentamiento con españoles, con franceses, desde diversos enfoques, diversos puntos de vista y de nuevo sin mención directa a Primo. Hay dos artículos interesantes, pero como digo, son los señalados ahí, pero hay uno, el segundo que es interesante, el Muftarah alayh, las calumnias vertidas contra él, las mentiras contadas contra él, ¿no? Que parece interesante por ese fenómeno de sobrecompensación y por ese aquilatamiento y equilibrio de la historia entre el norte y el sur del país, pero en el que de nuevo no encontramos ninguna alusión a Primo ni al gobierno de Primo de Rivera. Qué pena de jornadas. Pero es que, bien, aquí el editorial dedicado a Raisuni y a la presencia española. Yo lo he intentado, de verdad que lo he intentado, vamos a ver algo. Y aquí me puse a buscar Primo de Rivera. Me encanta la parte de grafía árabe. Para empezar, dictadura, arriba de Primo de Rivera, Inqilab, el golpe de Estado de Primo de Rivera, siempre, como ven, acompañado del rey, el gran valedor del rey. Es uno de los valores, y no es casual, en el reino, en la monarquía alauí, que se refleje cómo apoyó y sostuvo, desde hecho, salvó la monarquía en un momento muy convulso. Y luego las diferencias fonéticas que se reflejan en la ortografía árabe para Miguel Primo de Rivera, de una forma escrito arriba, y Miguel Primo de Rivera abajo con dos grafías diferentes. Esto es en función de la fonética. Bien, dio igual, quiero decirlo, buscar por una o por otra, realmente la búsqueda ha sido realmente infructuosa. Y lo he intentado. Como dirían en los concursos de la tele, lo importante es participar. Hemos participado. La colaboración hispano-francesa, vamos a ver si por colaboración, Town, el Svani, el Ferenczi. Muy poquito, porque no hubo colaboración hispano-francesa, hubo liderazgo francés y seguimiento español, según las fuentes oficiales. Entonces, bueno, para que veáis también, pequeños blogs donde aparece una biografía tomada de la Wikipedia, sin más, de Primo de Rivera, poquísimas menciones, tomada de la Wikipedia, además de la Wikipedia española, de las fuentes españolas o de la versión francesa. Y respecto al desembarco, el Inzal el-Husayma, tenemos noticias del desembarco tomadas de nuevo de fuentes francesas o en su mejor caso españolas, es decir, no tenemos fuentes marroquíes, no tenemos posición de las fuentes marroquíes. Y novedades publicadas, novedades 2021, tanto en francés como en árabe, Mimoun Aziza, Mohamed Harshish, pues no hay tampoco menciones directas
No hay menciones directas a Primo de Rivera o al gobierno de Primo de Rivera o a la política de Primo de Rivera respecto a sus sucesores o antecesores. Sí que hay alguna visión crítica de Raisuni o de Abdelkrim en el semanario El-Zaman, será conocido por muchos de ustedes, pero como digo, en una clave bastante limitada. Y corpus en español, el socialismo español y nacionalismo marroquí. Con esto me voy a terminar, si puedo, porque me quedan menos de 5 minutos. 2007, 2013, 2013, fijémonos las fechas, en español y con motivo en 3 casos de la publicación del protectorado español en Marruecos, la famosa trilogía, ¿de acuerdo?, donde no hay tampoco novedad respecto a lo que nos interesa, que es Primo de Rivera, el gobierno de Primo de Rivera. El capítulo del Arbi Messari me parece especialmente significativo, porque en una bibliografía de 7 títulos, uno de ellos incluye El tiempo entre costuras, de María Dueñas. Vale. Bueno. Bien. Socialismo español, nacionalismo marroquí. Obra de Benasus Hakim. Con esto me voy a despedir. Es el único que nombra a Primo y en español. Y lo tienen aquí subrayado. Bueno, el golpe, el malestar del elemento militar en Marruecos, se explica un poco, recoge lo que se ha interpretado como abandonismo con esas declaraciones de dar una solución pronta, digna y sensata al problema marroquí. La retirada, Primo de Rivera se autodesigna como alto comisario de España en Marruecos, cesando al general Aizpuru, y comienza con la famosa retirada de las posiciones españolas. Bien. La última sí que es valorativa, el último párrafo. Quiero decir que de la obra solo dedica 3 páginas a Primo, pero al menos está Primo, y me quería despedir con esto. Respecto a Abdelkrim, Primo de Rivera, por mediación del industrial Horacio Echeverrieta, todas las negociaciones destinadas al intercambio, a la devolución de los prisioneros, habla de Horacio Echeverrieta y de las... Abdelkrim, perdón, eso ha sido un lapsus mío. Abdelkrim habla de la colaboración con Francia en términos que pueden leer. Entonces Francia, cuando vio que se iba vislumbrando la creación de un Estado independiente en el Rif, cambió de actitud, segura de que Inglaterra no le permitiría sustituir a los españoles en el Rif. Podemos discutir esta idea, ¿de acuerdo? Es bastante cuestionable, pero ahí está, bien. Y el desembarco, la conferencia hispano-francesa que trata de las condiciones de la colaboración mutua en Marruecos, y la rendición a los franceses de Abdelkrim, ¿de acuerdo? Pero habla de convenio de cooperación en Marruecos, de condiciones de una colaboración mutua, que es algo que no vamos a encontrar en esto. Y con esto quiero terminar, si me permite la moderadora. ¿Esto qué es? Por cortesía de Santiago Gómez de Ossá, que me hizo llegar las fotos, a cambio de que le tradujese el texto, encantada, tenéis el monumento que actualmente está en Anual. Y me diréis ya después de este rato de tú. 1921. Sí, pero arriba lo que existía anteriormente, abajo el monumento actual. Y la traducción que tienen aquí. ¿Por qué me interesa? Por el fragmento que tienen en negrita. Es verdad que habla de Anual, de la batalla de Anual, en términos épicos, gloriosos, bla, bla, bla. Bien, habla del fracaso del plan del Mariscal Lyoté, pero a continuación dice: después se celebró la Conferencia Internacional de Madrid en 1925. 25, Primo de Rivera. Bien. Durante la cual algunos países europeos decidieron apoyar a España con numerosos suministros militares. También se decidió la coordinación entre los 2 ejércitos, español y francés, encabezados por el mariscal Pétain, quien elaboró un plan para asediar a los mujahidines del norte con el ejército español y del sur con el ejército francés, y el uso de gases venenosos contra la población y los justos mujahidines. Bien, creo que resulta evidente que la invisibilización de España y la sobredimensión de los franceses, como muestra este monumento, sigue estando muy presente. Reflexiones finales. No existe ninguna monografía dedicada a Miguel Primo de Rivera, tampoco encontramos en la historiografía marroquí trabajos centrados en la dictadura, interesan mucho más otros episodios como es la República o la Guerra Civil.
especialmente el tema del nacionalismo y sus relaciones con los políticos republicanos o el reclutamiento de tropas en el bando nacional, ni en extensión ni en autoría hay originales ni traducciones centrados en Primo de Rivera que yo haya podido conocer, que me puedo estar equivocando, pero ya digo, estas pestañas, lo que han visto, no han encontrado nada. Hay una visión indirecta, parcial, minimizada y minusvalorada, como digo, al considerar a Francia como la potencia colonial y España sometida a sus decisiones. Y como digo, como siempre, una visión marroquí circunscrita al principio y al final de la lucha armada. Muchísimas gracias. Shukran bizaf.